Teleamazonas presenta Usted y su dinero. Estimados amigos, este es el número 2 de su programa Usted y su dinero. Soy Pablo Lucio Paredes. Soy Natalie de Nóbrega. Y esperamos, Natalie, que este programa a la gente les resulte útil e interesante. Primer tema del día, la migración venezolana. Es un drama humano terrible generado por la incomprensión de los aspectos económicos, políticos y sociales por parte del socialismo del siglo XXI en Venezuela. En un próximo programa analizaremos por qué se da este gran problema en Venezuela. Pero mientras tanto es un drama humano terrible, Natalie. Así es, huyen de la peor crisis económica de la historia de ese país, con la mayor inflación del mundo y con problemas de desabastecimiento de ciertos alimentos, medicinas y productos básicos. Veamos la travesía que sufren para poder llegar hasta el Ecuador. Desesperados, salen de Venezuela. No, estoy dispuesto a caminar, si dure 3, 4, 5 años. Dure todo lo que dure. Miles de familias abandonan su tierra huyendo de la crisis y buscan refugio en otros países. Es un éxodo. Cientos de jóvenes, adultos, niños y ancianos venezolanos se han visto en la obligación de cruzar la frontera colombiana caminando hasta llegar a sus destinos en búsqueda de alimentos, trabajo y paz. Muchos de ellos sin papeles ni dinero terminan siendo víctimas de los coyoteros, personas que manejan redes ilegales de explotación y tráfico de personas en las fronteras, especialmente mujeres que son explotadas sexual y laboralmente. Otros son asaltados en su trayecto. Hay bastante riesgo, bueno, muchas personas los han robado, le han quitado sus pasaportes y no han podido seguir su destino hacia Perú, hacia Ecuador, porque no tienen documentos. Solo cuentan con la solidaridad de las personas que pasan por su camino. Y siempre nos dan la cola. Uno camina y va pidiendo cola y siempre la gente lo ayuda a uno, pues. Una peregrinación de largas noches y largos días. Un estudio muy preciso hecho hace un año nos decía que hasta el año 2015 salieron aproximadamente 600,000 venezolanos. Luego, entre 2015 y 2017, salió 1 millón. Y con lo que ha sucedido en el último año en que la situación se ha vuelto más grave todavía, pues se estima que más de 2,5 millones de venezolanos han dejado su país en estos últimos 10 años aproximadamente. Es un drama terrible y no es desgraciadamente el único drama de migración en el mundo, Natalie. Sí, hay un caso diario, visible y dramático en el mundo, el de Siria. Se estima que desde el 2011, cuando inició la guerra civil en ese país, han huido 5 millones de personas, casi la mitad de su población. Y aunque los números son menores, el drama es el mismo en muchos países de África, donde la gente migra por pobreza, guerra, abusos religiosos o raciales. La migración y la globalización es un fenómeno que juntos vienen desde el inicio de la humanidad. Y hay algunos temas, unas cifras interesantes sobre la migración. Se estima que hay alrededor de 250 millones de migrantes en el mundo, es decir, personas que no viven donde nacieron, de los cuales alrededor de 20-30 millones son refugiados. Más o menos 3,3% de la población mundial son migrantes. Si eso se aplica al Ecuador, querría decir que aquí tendríamos alrededor de 500,000 migrantes. 3,3 del promedio en el mundo, pero en realidad en ciertos lugares como Estados Unidos, Europa, hay entre 10 y 15% de migrantes. Y un dato que es interesante, la mayor parte de migrantes migran dentro de su propio continente. Si la mayor parte de asiáticos se quedan en Asia, los africanos en África, los sudamericanos en Sudamérica, etc. Y entonces es interesante saber hacia dónde migra la gente. 2/3 del total de los inmigrantes residen en 20 países. El país que más inmigrantes acoge en su territorio es Estados Unidos, con el 19% de los migrantes total, seguido por Alemania, Rusia, Arabia Saudí, Reino Unido. Hay cerca de 50 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, más o menos el 15% de la población total. Pero volvamos al caso venezolano y veamos cifras de los venezolanos en el Ecuador, Natalie.
Las cifras muestran que en el 2017 se quedaron en el país alrededor de 70.000 personas, aunque llegaron cerca de 300.000, que posteriormente salieron hacia el sur del continente. Y en el primer semestre de este 2018 llegaron alrededor de 550.000 personas y se quedaron cerca de 90.000 venezolanos. Una gran cantidad de gente intentando preservar su vida fuera de Venezuela. Los venezolanos han recibido alrededor de 50.000 visas de trabajo, pero hay más que están trabajando, lógicamente. Y ese es un tema importante y complicado en el Ecuador, porque recordemos que cada año entran al mercado laboral alrededor de 160.000 ecuatorianos en busca de trabajo. Si a eso agregamos los venezolanos que han llegado, estamos diciendo que ahora hay 200.000 personas al año buscando trabajo. Es mucho para la situación actual de la economía ecuatoriana. Y entonces por eso es importante hacerse la pregunta, ¿la migración finalmente es positiva o negativa? El lado negativo es lo que acabamos de comentar. Mucho más búsqueda de empleo y eventualmente pérdida de empleo para ecuatorianos, y eso presiona también a una disminución de los salarios en la economía y de los salarios de los ecuatorianos. Y el tercer factor negativo es si es que los extranjeros vienen a utilizar los servicios sociales que han sido y son financiados por los ecuatorianos. Por el lado positivo hay varias cosas que hay que tener presentes. Si es que la gente que viene es más joven y con más energía, aporta a la sociedad. Si la gente que viene tiene más capacidad de asumir riesgos y de ser productiva, es un aporte positivo. Si la gente viene con mejores actitudes de trabajo, de dar servicio, de atender a los demás, es una cosa positiva para la sociedad. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, con los ecuatorianos que trabajan afuera. Así es que midiendo pros y contras, cada uno tendrá su propia opinión. Personalmente creo que el aporte es más positivo que negativo. Segundo tema de hoy, un poquito diferente, digamos así, es la economía y las obras de arte. Y esto porque hace no mucho tiempo atrás se vendió un cuadro de Leonardo da Vinci, el Salvatore Mundi, el Cristo, en 450 millones de dólares. Hay gente que dice que es un escándalo, hay gente simplemente que se sonríe, hay gente que deja pasar. Hay varias opciones para considerar esto, pero no es la primera vez que sucede, Natalie. Sí, hemos podido investigar un poco sobre los precios de otras obras de arte bastante famosas y apetecidas a nivel mundial, y esto fue lo que encontramos. ¿Con quién te casarás? De Paul Gauguin se vendió en 300 millones de dólares. El cuadro se pintó en 1892 y curiosamente nadie quiso comprarlo en el siglo XIX, la primera vez que se subastó. La pintura expresionista abstracta, titulada Intercambio, del pintor Wim de Koning, también se subastó por el mismo valor. Esta se pintó en 1955. De igual forma, por 300 millones de dólares se vendió la obra titulada Número 5 de Jackson Pollock. Este cuadro da forma a la angustia que el artista vivió durante la Segunda Guerra Mundial y que culminaron en 1948 cuando Pollock terminó el cuadro. Otra obra de gran valor es Los jugadores de cartas del pintor francés Paul Cézanne. Pertenece a la época de madurez de este exponente postimpresionista considerado el padre de la pintura moderna. Esta obra fue adquirida por 250 millones de dólares. Ahora, ¿con qué podemos comparar los 450 millones del cuadro de Da Vinci? Bueno, pensemos que se considera que la casa más cara en el mundo es una casa en California que vale 250 millones de dólares y tiene una colección de autos increíble y mil cosas. También recordemos que cuando se hizo la operación de venta del futbolista Neymar del Barcelona a Paris Saint-Germain, se considera que el conjunto de la operación costó 450 millones, es decir, lo mismo que el Da Vinci. Entonces le hago una pregunta, si usted tuviera suficiente plata y le sobrara, ¿usted qué haría? ¿Se compraría el Da Vinci en 450? ¿Compraría Neymar en 450? ¿Se compraría esa casa en 250 millones? ¿O no haría nada de eso y haría otras cosas?
Después de esto, obviamente un problema económico importante es entender por qué los cuadros, ciertos cuadros, suben tanto de precio. Y simplemente es un tema de oferta y demanda. Cuando sube mucho la demanda, es decir, hay más gente que quiere comprar, los precios suben. Y cuando la oferta disminuye, es decir, hay menos disponibles, los precios también suben. Tema de la oferta. El caso de Da Vinci es muy claro. Hay apenas 16 obras catalogadas y además Da Vinci es un monstruo de la historia. Probablemente es considerado con Einstein como el hombre más inteligente de la historia. Pero también sucede que hay pintores como Picasso que han pintado muchísimo y sin embargo sus obras valen mucho. Y es porque esas obras, aunque hay muchas, algunas son icónicas por alguna razón. Por ejemplo, Picasso pintó el Guernica en la Guerra Civil Española. Ese es un cuadro que marca un momento histórico muy importante. Entonces, la oferta puede ser escasa porque hay poco o puede ser escasa porque es particular a ciertas circunstancias. Y luego viene la demanda. Hay mucha gente rica en el mundo que quiere comprar cuadros y lo quiere hacer por razones diversas. Una primera razón es porque tienen mucho dinero que les sobra. Una segunda razón es porque los cuadros son una buena inversión para el futuro, son buen activo. Una tercera puede ser lavado de activos, no sabemos. Una cuarta razón son las emociones que les producen a estas personas tener esas obras de arte tan importantes. Y una quinta, por supuesto, es como siempre la vanidad humana. Y estas extravagancias suceden en todo. Unas servilletas con unas palabras de John Lennon en Beatle se vendió en $100,000, quizás igual que un concierto privado con un gran hombre de la ópera, como lo es Pavarotti. En Ecuador es improbable que participemos en esas increíbles subastas del mundo. Mientras tanto, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Continuamos con Usted y su dinero. Tercer tema del día de hoy, el gasto total del gobierno. La semana pasada recordábamos el monto enorme de subsidio a los combustibles en el Ecuador. En 10 años, el gobierno ha gastado alrededor de 25.000 millones de dólares, al menos unos 2.000 a 3.000 millones anuales. Cifra enorme. Ahora queremos ampliar la mira y mirar todo el gasto del gobierno, del cual una pequeña parte es el subsidio a los combustibles. Y vemos aquí los datos. El gobierno ha estado gastando alrededor de 40.000 millones de dólares en los últimos años, con un pico de 44.000 millones en el año 2014, y luego la cifra ha ido bajando y este año 2018 estaremos alrededor de 36.000 millones, que de cualquier forma es una cifra enorme. Simplemente piensen ustedes algo muy sencillo. Eso equivale a 100 millones de dólares diarios. ¿Y por qué tenemos que mirar la película entera? Porque el subsidio a los combustibles es una pequeña parte, pero la mayor parte de cosas que hace el gobierno son subsidios. El gobierno paga a los policías y no nos cobra, es un subsidio. El gobierno hace un parque y no nos cobra, es un subsidio al parque. El gobierno gasta en profesores, cuadernos, etcétera, y no nos cobra, es un subsidio a la educación. Igual con la salud y la mayor parte de cosas que hace el gobierno. Entonces tengamos presente esta cifra, 100 millones de dólares diarios gasta el gobierno. Y para entender este monto, imaginemos cuánto representa para cada familia ecuatoriana el gasto público del Estado. Vamos a hacer un cálculo bien sencillo. Tomemos los 36.000 millones que decíamos hace un momento, dividámosle para 12 para pasar a mensual y dividámosle para 3,5 millones de familias que hay en el Ecuador. Resultado, el gobierno gasta $900 mensuales por familia. Es decir, el gobierno está dando a los ecuatorianos no el dinero en efectivo, sino le está dando el dinero en cosas, en bienes y servicios que les brinda a los ecuatorianos del orden de $900 al mes, de los cuales son 650 gasto corriente y 250 gasto de inversión. Es lo que recibimos los ecuatorianos del gobierno. Presentado entonces de esta manera, lo que debemos preguntarnos es si esos $900 que da el gobierno a cada familia realmente se percibe en esa proporción, o si el dinero se queda por ahí en medio del camino. Si realmente lo que recibe cada familia ecuatoriana vale realmente esos $900.
Yo pensaría que para una alta proporción de las familias, el comentario sería no recibo del gobierno esos $900. Este tema es muy importante porque pensemos que esto quiere decir que cada familia ecuatoriana recibe más de 2 sueldos básicos por parte del gobierno en bienes y servicios. ¿Recibimos eso? ¿Lo sentimos? ¿Lo percibimos? ¿Es real o no es real? Y también hay que ver la contraparte. Quiere decir que en promedio las familias ecuatorianas pagamos al gobierno más de 2 sueldos básicos mensuales bajo la forma de impuestos, petróleo, deuda o lo que sea, porque lo que gasta el gobierno es dinero que los ecuatorianos de una u otra manera le hemos dado. Por eso es que controlar a los gobiernos, si hacen bien o mal su trabajo, es muy, muy importante porque hay muchísimo dinero involucrado, recordemos, $100 millones diarios. Ya me están fallando las cuentas, estamos en el tema número 4, que es algo novedoso, muy novedoso que sucedió en las bolsas de valores en el mundo. Y efectivamente es un hecho único, que no lo voy a comentar todavía, dejemos un poquito de misterio. Más bien empecemos explicando qué sucede en las bolsas de valores, en el Ecuador o en el mundo, en cualquier parte. Básicamente suceden 2 cosas. Primero, las empresas cuando quieren financiarse pueden sacar acciones al mercado y esas acciones las compran yo, Natalie, usted, quien desee, como una forma de inversión hacia el futuro y de esa manera la empresa vende acciones y se financia. Es el llamado mercado primario, digamos así. La segunda posibilidad es que gente que ya tiene acciones que compró anteriormente dice yo ya quiero venderlas, necesito ese dinero, ya tengo ganancias y es suficiente y sale al mercado a venderlas y alguien le compra esas acciones. Es una transacción entre personas o entre instituciones en la cual la empresa dueña de las acciones no interviene. Es lo que se llama el mercado secundario. Básicamente hay acciones que por una u otra razón se compran y se venden. Pero ¿quién decide el precio? Como en toda la economía lo decide la oferta y la demanda. Es decir, hay gente que compra, hay gente que vende y hay una negociación entre los dos, igual que sucede en el mercado entre la doña que vende y la caserita que negocian el precio de los limones. Es lo mismo. Pero indiscutiblemente debe ser mucho más sofisticado el análisis técnico de la negociación de compras y ventas de acciones. En realidad el análisis es un poquito más complicado, pero la realidad es la misma. Hay gente que compra, hay gente que vende y negocian entre ellos teniendo en cuenta que lo que ambos piensan, especulan sobre el futuro. El uno quiere vender porque le parece que ya la ganancia es suficiente, el otro quiere comprar porque especula, es decir, piensa que el futuro de esa empresa puede ser más atractivo. Y ahí se da la negociación y el precio en las bolsas de valores. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado entonces de novedoso esta semana? Bueno, hay que ver lo que sucedió de novedoso efectivamente, y es que una empresa llegó en la bolsa a valer más de $1 billón. $1 billón es 1 seguido de 12 ceros, lo cual quiere decir que si una sola persona fuera dueño de la empresa, que no lo es, pero si lo fuera, su fortuna, su patrimonio sería $1 billón, porque ese es el valor de esa empresa. ¿Y cuál es esa empresa? Estamos hablando evidentemente de Apple, creada en el garaje del cofundador Steve Jobs en 1976. Es impresionante que este pequeño emprendimiento en su momento, Apple, logró impulsar sus ingresos más allá del Producto Interno Bruto de muchos países. Veamos el siguiente reportaje. Hace 21 años Apple bordeaba la bancarrota y hoy, convertida en la manzana del paraíso, vale $1 billón. Es así que Apple sigue liderando la lista de las empresas más valiosas del mundo. Sin embargo, el club del $1 billón se amplía. Amazon se convirtió en la segunda corporación cotizada que en Wall Street alcanza esa valoración y lo hace justo un mes después de que Apple rompiera la marca histórica.
Ahora la cuestión es saber si el impulso les llevará a superar también al fabricante del iPhone como la mayor compañía cotizada. Los títulos de Amazon se apreciaron más de un 70% en lo que va de año y duplicaron su valor en los últimos 12 meses, tras sumar $500 millones de capitalización bursátil en solo 10 meses. La escala es espectacular para una compañía que empezó a cotizar hace 2 décadas. Ojo, el mundo se mueve muy rápido y mientras preparamos el programa ya hay una segunda empresa que pasó el $1 billón, que es Amazon, y más bien los inversionistas ahora se hacen la pregunta, ¿qué empresa será la primera en llegar a los $2 billones? No va a ser inmediato, será en algunos años, pero ¿cuál será? Esto depende básicamente de la percepción que tienen los inversionistas sobre la calidad de las empresas. ¿Cuál va a tener los mejores productos? ¿Cuál va a tener más clientes? ¿Cuál va a ser más innovadora? ¿Cuál va a tener más utilidades? Aquí vemos, por ejemplo, la lista de utilidades de las principales empresas en el mundo, pero ¿cuál va a ser la empresa más exitosa en el futuro? Y las utilidades son muy variables. Van desde 1.000 millones hasta 82.000 millones de dólares. Es que no cuentan solo las utilidades, cuentan muchas cosas y en el fondo lo que los inversionistas hacen es una especie de apuesta sobre el futuro, de tratar de entender qué puede o no pasar y jugarse a esa apuesta sobre las acciones de tal o cual empresa. No solo cuentan las utilidades, sino, como decíamos, la innovación, la calidad de productos, la percepción de los clientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede en las bolsas de valores y en un próximo programa hablaremos de la bolsa de valores en el Ecuador. Continuamos con Usted y su dinero. Último tema de este día son los consejos financieros y el tema son los ingresos. Recordemos que la semana pasada hablamos de los gastos y tratamos de determinar qué tanto sabemos o no sobre los gastos. No sé, Natalie, si has podido aplicar algo de esto. Sabes que sí, Pablo, efectivamente hice el ejercicio y dejé de lado algunos gastos y la verdad me está funcionando bastante bien. Cuesta ajustarse en un principio, ciertamente, pero básicamente revisé mis facturas y suscripciones, cancelé todos los servicios que ya no estaba usando. Además, apunté absolutamente todos los gastos de primera necesidad y aproveché para ver cómo podría reducir cada uno de esos gastos, desde las compras en el supermercado hasta otras facturas. Bueno, espero que no me odies demasiado de haberte hecho todo este ejercicio alrededor de tus gastos y haber tenido que recortar los gastos. Vamos a hablar hoy de los ingresos, que es un tema más sencillo, digamos así, pero hay que ser ordenado. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es mirar todos los ingresos, ponerlos claramente en una lista. Hay algunos ingresos que vienen solo una vez al año o 2 veces al año, como los décimos, o eventualmente algún premio que le da la empresa a fin de año. Hay que incluir alguna venta que hacemos de un bien, las deudas que recibimos, aunque esto lo tenemos que tratar en otro momento de manera más específica, pero incluir todo lo que tenemos, todos los ingresos. Y dividirlos es muy importante en 2 categorías, los ingresos fijos y los ingresos variables. No creo que haga falta explicar mucho, los ingresos fijos son los que recibimos muy regularmente y los ingresos variables son los que vienen solo cada cierto tiempo. Entonces, con eso tenemos una lista clara de nuestros ingresos. Y aquí vale la pena aclarar algo para mirar hacia el futuro y también pensando en los gastos que hablamos la semana pasada. Hay 2 metodologías que existen en la manera de contabilizar las finanzas. Uno es lo que llamamos la metodología de caja. Es decir, usted solo apunta las cosas que realmente suceden. Por ejemplo, usted tenía que pagar una deuda y no la pagó. En ese caso no hay que apuntarla porque simplemente usted no la hizo en caja, no salió ese dinero. Entonces es el primer método, caja. El segundo método es el que llamamos método devengado, en la cual tenemos que poner las cosas que debemos, las hayamos pagado o no las hayamos pagado. Y es importante entender los 2 métodos, porque el método de caja sirve para saber cómo va nuestra cuenta en el banco, el método devengado sirve para saber qué cosas no estamos pagando o qué cosas no nos están pagando, pero existen, no podemos olvidarnos de esas cosas. Entonces, teniendo ya ingresos y gastos, la próxima semana podremos hablar tranquilamente de los presupuestos familiares.
Y así concluimos nuestro programa, no sin antes invitarles a que nos sigan vía Twitter, @UstedYSuDinero. Ahí ustedes podrán solicitarnos cualquier información o si quieren que incluso tratemos algún tema económico. Un abrazo a todos, hasta la próxima semana. Feliz fin de semana. Teleamazonas presentó Usted y su dinero.